Antes de adentrarnos de lleno en los temas de índole metafísica que hemos encontrado durante la lectura de la obra de Arakawa, queremos hacer una breve aclaración. Dado que tanto la naturaleza de este vídeo como la del canal está orientada a la divulgación filosófica, queremos dejar claro desde el principio que todo lo que vamos a tratar se refiere a la concepción de la alquimia desde el punto de vista académico e histórico-filosófico. Si bien es cierto que el esoterismo impregna buena parte de la historia de la alquimia, no estamos afirmando en ningún momento que esta disciplina tenga vigencia en la actualidad. Otro aspecto a aclarar es que la alquimia es una disciplina profundamente simbólica. Sin embargo, dado que el simbolismo ha sido ampliamente tratado en otros vídeos, en este lo dejaremos de lado casi por completo. Por tanto, si lo que buscas es el significado de los círculos de transmutación de Fullmetal Alchemist, este no es el lugar adecuado. Hechas estas dos precisiones, esperamos que disfrutéis del vídeo. Mucho hay escrito y dicho sobre la alquimia. Una vez que superamos la visión ilustrada que tilda a la alquimia de una visión esotérica y mágica sin ningún tipo de valor, nos queda un reducto protocientífico que siglos después culminaría como una ciencia propiamente dicha gracias a los estudios de Lavoisier y Pierret, la química. No obstante, esta perspectiva subordina la alquimia a la química, presentándola como un estadio previo carente de valor más allá de ser la precursora la una de la otra. Pero, ¿qué fue la alquimia? ¿Y qué vinculación tuvo esta con la filosofía? Para empezar, debemos de entender que la alquimia es una disciplina nacida en el Renacimiento. De hecho, esta recoge todas las ideas que caracterizan el pensamiento de este periodo histórico. Esta antigua disciplina combina elementos de la química, la filosofía y la astrología. Considerada como un arte secreto, los alquimistas buscaban lograr la transmutación de metales comunes en metales preciosos, como el oro, así como la obtención de la piedra filosofal, una sustancia que confería la inmortalidad. La alquimia se presenta pues como un fenómeno universal, la cual considera que la naturaleza es una realidad viva y orgánica. Este principio va indisolublemente ligado a la noción de alma del mundo. Así pues, podemos asentar los referentes de la misma en tres distintos escritos. El primero, el Timeo de Platón, la segunda, la Física y la Metafísica de Aristóteles, y el tercero, por supuesto, el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Estos libros dotan a la alquimia europea de unas raíces árabes, indias e incluso chinas. Así pues, el o la alquimista se presenta como el nexo de unión entre la idea del mundo como realidad viva y la creencia del alma del mundo. Aquel que opera con la alquimia tiene una intencionalidad operativa. En su trato con la materia no solo está actuando con ella, sino con algo orgánico, vivo y sagrado en función de la inmanencia del alma del mundo en esa naturaleza. Es decir, el operante actúa como un microcosmos. La actuación de la alquimia es algo cuantitativo y cualitativo. Por ello, el arte hermético se nos presenta como una vía que, mediante el conocer la naturaleza, el alma se conoce a sí misma. Es decir, hay una correspondencia entre los elementos de la conciencia y de la naturaleza. Desde el punto de vista histórico-filosófico, la alquimia es importante porque representa el paso de lo operativo hacia lo especulativo. En ese momento, esta disciplina se convierte en filosofía, es decir, en un modo de comprender la naturaleza y las relaciones del ser humano con esta. Este pensamiento culmina con Jacob Boehme, quien llama a Dios Abgrund, abismo, que está más allá de la realidad, de donde surge por un fenómeno de autoconocimiento la Trinidad y, de ella, la naturaleza. Pero volvamos a la alquimia. Si hablamos del alquimista como un microcosmos que intenta conocer el alma del mundo, hablamos de una idea de correspondencia, de simpatía. El mundo o macrocosmos es un libro escrito en símbolos que se puede ir desentrañando. Se presenta como una síntesis entre el saber y el hacer, el conocer los diferentes minerales, materias, etc. En Herreros y alquimistas de Mircea Eliade se presenta a los alquimistas como los ginecólogos de la naturaleza, porque estos dan a luz a ella. En consecuencia, la alquimia es la filosofía de la naturaleza del Renacimiento, además de ser una filosofía de la conciencia. La mente se ve como un reflejo de la naturaleza, y esta como un reflejo de la conciencia. Al hablar de la naturaleza, conocerla y actuar sobre ella es actuar sobre uno mismo. Existe una dialéctica, disolución y coagulación. La realidad es el paso de lo uno al otro y viceversa. La digestión, por ejemplo, es vista como una operación alquímica donde la comida se convierte en nosotros.
Otra de las características de la alquimia occidental es la importancia de los elementos imaginativos. Cuando hablamos del alma del mundo, no nos referimos a su puro concepto, sino a una composición geométrica. El alma del mundo permea toda la realidad y la imagen de ella. Es por ello que nuestra imaginación tiene un estatus ontológico y epistemológico importantísimo. Con Paracelso, o como conoceremos en el anime von Hohenheim, la imaginación se presenta como una instancia con valor propio que conecta lo inteligible con lo sensible. Por ello, sus representaciones constituyen un mundo propio, que sirve de puente entre la corporalidad y el mundo. Y hablando de imágenes, no podemos pasar por alto que, si hay algo que caracteriza a la alquimia, es la necesidad de acompañar continuamente el discurso verbal con imágenes. Todos los libros de alquimia tienen una lectura iconológica. Pese a todo lo anterior mencionado, queremos hacer énfasis en que sistematizar la alquimia es muy difícil, debido a su carácter universal y diverso, así que como conclusión podemos decir que, a grandes rasgos, la alquimia se caracteriza por, en primer lugar, presentar la materia prima, entendida como la materia primera pura, el origen. Los alquimistas la comparaban con la arcilla con la que Dios creó a Adán y a Lilith. Esta es el principio y el final, es decir, hacia lo que se retorna. La presentación de los 5 elementos también es una característica importante, siendo la quinta esencia, el éter, que ya desde Aristóteles presentaba como una materia cualitativa que penetraba todas las combinaciones de los 4 elementos. Este éter presenta esa realidad sutil en la propia naturaleza. También la eucrasia, entendida como equilibrio saludable de los 4 humores y mezcla de los elementos. A partir de las combinaciones de ellos surgen el mercurio y el azufre, que representan el masculino y el femenino, y de estos últimos surge la sal, de la que surgen todos los minerales. En resumidas cuentas, el alquimista tiene distintas finalidades. La primera es la de llevar a término y perfeccionar la naturaleza. En la alquimia impera la idea de una superioridad del alquimista sobre la naturaleza. El filósofo hermético toma el papel de demiurgo. La perfección de la naturaleza es el oro, el elixir, la panacea, y el alquimista pretende liberar al espíritu de la materia, lo que implicaría una espiritualización de la propia materia. En la intencionalidad de los alquimistas hay una reforma radical del propio mundo para lograr una utopía. La segunda es volver a la materia prima, origen de todo, lo primigenio como lo puro. El sujeto está implicado esencialmente en esa búsqueda. Y la tercera es unificar los contrarios. El alquimista lo que hace es retornar a la materia prima a través de los minerales. Purifica la naturaleza, buscando esa materia primordial que produciría la piedra filosofal. La opus magnum de la alquimia consiste en llevar a cabo una serie de procesos alquímicos para lograr la obtención de la piedra filosofal, considerada la clave de la inmortalidad y el conocimiento supremo. Este proceso simbólico de transmutación interna y externa es fundamental en la práctica de la alquimia y representa la búsqueda de la perfección y la sabiduría. Según Edward, la alquimia es el conocimiento, análisis y la recreación de las leyes y las corrientes que existen entre las sustancias. Así pues, la alquimia, o Renkin-jutsu, es la habilidad de modificar la materia. El mundo de Fullmetal Alchemist gira en torno a estas leyes. La alquimia puede parecer un arte muy práctico, capaz de crear cualquier cosa sin ningún límite, pero lo cierto es que hay que seguir unas reglas. La más importante es la ley de la conservación de la masa, o ley de Lavoisier, es decir, en una reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, pero en la obra se nos presenta como lo siguiente. Elegimos un objeto, compuesto por un elemento, y este puede ser transmutado en otro que contenga en su composición o propiedades el mismo elemento. Así, un objeto que esté formado principalmente por agua solo puede ser transmutado en otro objeto que esté conformado o que presente propiedades acuáticas. Esto es a lo que se refiere en la serie como intercambio equivalente. La base de la alquimia se resume en que si quieres crear algo, necesitas otra cosa que la equivalga de alguna forma. No obstante, el intercambio equivalente es el resultado del entendimiento de las bases de la alquimia. La manipulación de la materia se realiza mediante el uso de la energía natural.
En el manga se explica que esta energía es la que proviene de la propia corteza terrestre, la que es capaz de crear terremotos o erupciones volcánicas. Armstrong es el primer personaje que nos enseña que las bases de la alquimia giran en torno a 3 procesos distintos. El primero es la comprensión de la estructura y las propiedades inherentes de la composición molecular del material que se transmuta. El segundo es la destrucción. La energía debe usarse para romper la estructura física del material identificado en un estado más maleable, con el fin de ser fácilmente reconfigurado en una nueva forma. Y la tercera es la reconstrucción. Se continúa el flujo de energía a fin de reformar el material a una nueva forma. Ignorando las obvias diferencias con la realidad, Hiromu Arakawa está representando las bases de la alquimia occidental. La comprensión es el saber especulativo teórico que hemos mencionado anteriormente. La destrucción podría ser el refinamiento de la materia natural impura mediante la acción del alquimista para conseguir esa materia prima, y la reconstrucción es esa finalidad operativa propia de las primeras etapas de la alquimia. De hecho, en el Opus Magnum de 1778 aparecen unos procesos parecidos a estos para lograr la unificación de los contrarios. Al principio unimos, después corrompemos, disolvemos lo que ha sido corrompido, purificamos lo que ha sido disuelto, reunimos lo que ha sido purificado y lo solidificamos. De esa forma, el hombre y la mujer devienen en uno. Uno de los principios que la maestra Izumi Curtis le enseña a los hermanos es algo que está íntimamente vinculado con la alquimia. Todo es uno y uno es todo. Es decir, el flujo de la vida está compuesta por partes muy pequeñas. El universo entero está formado por todas esas partes, y nosotros seguimos las leyes del universo, destruyendo y reconstruyendo de acuerdo a esas leyes. Todo es el mundo, y uno soy yo. Aquí vemos cómo Arakawa representa de forma simple la interconexión fundamental entre todas las cosas. Para los que hemos estudiado filosofía, esta forma de pensamiento es de las primeras cosas que se deben de comprender. Si no hay una separación radical entre todo y sus partes, podemos postular que la perspectiva de la realidad de la serie es monista. El monismo sostiene la existencia de una sola clase de sustancia, sea mental o espiritual, que puede suceder en el orden ontológico y epistemológico. Esto hace disolver las oposiciones entre las distintas clases de la realidad, entre Dios y el mundo, lo que puede dar lugar a un panteísmo. Como vemos, la alquimia real se adecua a este pensamiento, pues el ser humano sería un microcosmos que imita al macrocosmos. La correspondencia entre ambos se concibe en la alquimia debido a que tanto el primero como el segundo están compuestos por los mismos elementos, diferenciándose de forma cuantitativa, es decir, en escala. La filosofía alquímica real supone la concepción del mundo como un organismo vivo, desde una perspectiva antropomórfica. La ley que Izumi enseña a los jóvenes hermanos es la de que cada parte de ellos está regida por la disposición de las cosas de un cosmos del que forman parte. Siguiendo este pensamiento, la maestra explica a los hermanos que la alquimia consiste en entender este círculo. Aquel que entiende y acepta este flujo constante es llamado alquimista. La vida y la muerte también forman parte de ello, por lo tanto, revivir a un ser humano que ha fallecido, como se nos muestra durante el devenir de la obra, es una transgresión pecaminosa e imposible. Nada mejor para ilustrar eso que el intento en balde de la transmutación que llevaron a cabo para resucitar a su madre. Entendiendo que la alquimia consiste principalmente en el intercambio equivalente, solo sería necesario añadir los elementos que componen el cuerpo humano: agua, carbón, amoníaco, fósforo, magnesio, nitrógeno, sulfato, hierro, manganeso, silicio y unas gotas de sangre. Pero el ser humano es algo más. Los pequeños hermanos desconocían la antropología de su propia realidad. Tiempo después se percatan que el resultado de esa transmutación no correspondía a las partes del cuerpo de su madre. Así, la ley queda esclarecida. Una persona que ha fallecido no puede ser traída a la vida de nuevo. La alquimia de Shin muestra connotaciones distintas a la alquimia de Amestris. La alcaestria difiere de la alquimia tanto en su práctica como en su objetivo, ya que principalmente los alquimistas de Shin son médicos que buscan la curación de enfermedades y en última instancia el descubrimiento del elixir, la llave de la inmortalidad y la juventud eterna. A diferencia de la alquimia del Este, que busca la piedra filosofal para aumentar las propiedades alquímicas de las transmutaciones.
Esta dicotomía es interesante, porque tanto en la alquimia real como en la serie, ambas unidas conforman el pensamiento de Paracelso, es decir, von Hohenheim, el sabio del desierto del este. No obstante, el Rentan Jutsu, según Mai Chan, es el arte de conocer y usar el poder del ki. Los círculos usados por esta alquimia usan la energía del cuerpo. A diferencia de la alquimia de Amestris, esta se centra en el concepto llamado pulso del dragón, o Lung Mei, que habla de que el ki, es decir, la energía vital, fluye por toda la Tierra misma. Mei explica al Dr. Marco que la Tierra tiene su propio espíritu, que va desde las cumbres de las montañas hasta el fondo de la Tierra. Otra diferencia entre ambas alquimias es que el Rentan Jutsu puede realizar transmutaciones de larga distancia usando ese flujo, además de leer el flujo del ki de tal forma como si fuera un objeto visible, dándoles mucha ventaja a la hora de actuar en la oscuridad. Según Alphonse, la alquimia describe al ser humano como algo conformado por tres partes distintas: cuerpo, mente y alma. Hay un momento en la historia del manga en la que él mismo duda de si es él genuinamente o si es un producto generado por su hermano tras la transmutación fallida de su madre. Él plantea que, al fin y al cabo, la memoria no es más que información que puede ser replicada artificialmente. Sus dudas se disipan cuando Edward le explica de que Alphonse tiene recuerdos propios que él mismo no pudo replicar. Esta visión tripartita del ser humano es muy interesante debido a que, en la serie, la mente es una sustancia que permite la conexión natural entre alma y cuerpo. En la obra de la maestra Arakawa, alma y mente son cosas distintas, y esto es curioso ya que en la filosofía occidental ambas han sido consideradas como sinónimos. Si recordamos lo que hablamos al principio del vídeo, en la alquimia real se distingue la imaginación como aquel plano que une lo inteligible y lo sensible. Y esto mismo es lo que representa la autora en la antropología de su obra. La alquimia, siendo deudora de una perspectiva neoplatónica, introduce la imaginación como estadio intermedio entre lo inteligible y lo sensible. De igual forma, la mente en Fullmetal Alchemist actúa como unión entre este dualismo, o, mejor dicho, entre los distintos grados de la sustancia, ya que estamos ante un monismo implícito. Asimismo, el alma y el cuerpo están unidos mediante una suerte de conexión muy difícil de romper. Los alquimistas son las notables personas que no solo son capaces de estudiar la alquimia, sino también de practicarla y llevarla a cabo. Tal y como se nos da a entender en el manga, la alquimia en el mundo de Fullmetal Alchemist tiene una connotación mucho más científica que la alquimia real. Según el propio Edward, los alquimistas son científicos, así que no creen en cosas como Dios o el Creador. Ellos explican los fundamentos de la creación, de todo lo que existe en este mundo, además de perseguir la verdad. De hecho, el alquimista de acero menciona que, parece un tanto irónico, que los científicos que no creen en Dios son los más cercanos a él. Así pues, el arte de la alquimia, al requerir una total comprensión sobre la materia y su composición química, hace de aquellos que son capaces de practicarla más científicos que magos esotéricos. Según el maestro de Roy Mustang, Berthold Hawkeye, los alquimistas son seres vivos que viven sin parar de buscar la verdad. Ambas perspectivas aquí expuestas son interesantes porque mencionan la búsqueda de la verdad, cosa que vuelve a estos pseudocientíficos también propiamente filósofos, ya que la búsqueda de la misma es algo que marcó el rumbo de la filosofía occidental durante toda su historia. En contraposición con estas formas de ver la alquimia y a los alquimistas, Scar ve a estos últimos como aquellas personas que tuercen el estado natural de la creación en una forma degenerada. Los alquimistas por lo general son reverenciados como una parte importante de la sociedad en la que habitan, inclusive ellos mismos tienen como credo poner sus habilidades para el bien público y no para beneficio personal o por razones políticas. Además, debido a todo esto, los alquimistas estatales tienen tres normas que no pueden saltar. La primera es no oponerse al ejército, la segunda, no fabricar oro, para no fluctuar en la economía, y la tercera, no fabricar a seres humanos. Esta última no se nos presenta por sus consecuencias éticas y morales, sino para prevenir que los individuos creen su propio ejército personal.
En el breve tratado de la piedra filosofal de 1778 podemos encontrar una definición de lo que es la piedra filosofal para la alquimia real. En el Opus Magnum se encuentra la materia inicial, o la materia prima como hemos mencionado anteriormente. Aquí se encuentran todas las partes contrarias, todavía aisladas, opuestas violentamente, pero que poco a poco pasarán a un estado libre de perfecta armonía bajo la forma de piedra filosofal o lapis philosophorum. Así pues, la piedra filosofal para la alquimia es el producto de la conjunción entre agentes bipolares como el mercurio filosófico y el azufre, el sol y la luna, la esposa blanca y el esposo rojo, la conjunción entre los principios masculinos y femeninos en los desposorios del cielo y la tierra, del espíritu ígneo y de la materia acuosa. El resultado de este coito es el lápiz o el hijo rojo del sol. En Full Metal Alchemist, el lápiz se denomina de múltiples maneras: el amplificador de las leyendas, la piedra celestial, el gran elixir, el tinte rojo, el quinto elemento, etc. La piedra filosofal en la obra de Arakawa también representa el objetivo último de los alquimistas. Este elemento puede aumentar la eficacia de la transmutación, tal y como nos indica Kimbley. Esta permite incluso ignorar la ley del intercambio equivalente y realizar transmutaciones muy poderosas, aunque aquí debemos hacer un pequeño matiz, ya que el principio de equivalencia no es obviado. En realidad, el principio ya está pagado con las vidas humanas que son sacrificadas con el fin de crear la piedra. Cada alma no tiene precio en términos alquímicos, pudiendo ser intercambiada por cualquier cosa. Podríamos decir que la primera piedra filosofal se creó cuando el homúnculo original transmutó todas y cada una de las almas de la gente de Xerxes. Sin embargo, la piedra filosofal, entendida como objeto, fue transmutada por el Dr. Tim Marco usando las vidas de los prisioneros de Ishbal. Los homúnculos son los principales antagonistas del manga. Se trata de criaturas con apariencia y rasgos humanos, pero cuya constitución es completamente artificial. Su creación y existencia están íntimamente ligadas a la piedra filosofal. Para dar origen a un homúnculo es necesario emplear una piedra filosofal en estado puro, conjunto a los elementos esenciales para la configuración de un cuerpo humano. El resultado es un ser que no envejece y que, además, puede generar un cuerpo completamente nuevo con habilidades distintas. La piedra filosofal funciona de este modo como el núcleo de su propia existencia. Aunque en un primer momento puedan presentarse como inmortales, debemos de entender que su longevidad depende de la cantidad de almas humanas utilizadas en la elaboración de la piedra. Un homúnculo posee entonces tantas vidas como almas contiene la suya. No obstante, esta no es la única vía para su creación. Existe un segundo método, mucho más arriesgado, que consiste en inyectar la piedra filosofal en estado líquido directamente al sistema circulatorio de un ser humano. Este procedimiento implica un alto riesgo de rechazo. Si el cuerpo no logra asimilar el lapis philosophorum, el sujeto muere en el proceso. En el manga, únicamente Ira y la reencarnación de Codicia fueron creados mediante este proceso. Existe una tercera forma de crear un homúnculo, aunque nos es completamente desconocida. Y sí, estamos hablando del homúnculo primigenio, es decir, padre en su primera forma dentro del frasco. No sabemos más de que fue creado por unos alquimistas muy importantes de Xerxes y que necesitó la sangre del esclavo número 23. El proceso no se nos es revelado en la historia, no obstante, el homúnculo resultante, aunque después sería el antagonista principal de la serie, se ve como algo débil y completamente dependiente a las condiciones que albergan el frasco, siendo su existencia algo completamente volátil y frágil. Aprovechando la mención y el origen de padre, el homúnculo primigenio, vamos a explicar el evento cosmológico que pone fin a la serie, porque ¿qué clase de vídeo sería este si no hay un choque ontológico entre planos? ¿Verdad? Toda buena obra filosófica debe de contener en su momento más álgido una convergencia ontológica que provoque al espectador más casual más que un arqueamiento de cejas. Al igual que pasa en Berserk, con su tan rimbombante gran maremoto del mundo astral, que por cierto tenéis explicado con detenimiento en nuestro canal, la maestra Arakawa no iba a ser para menos. Como bien sabemos a estas alturas, Padre lleva siglos planeando la construcción de un círculo gigantesco que circunscribe todo el territorio de Amestris. Todos los sucesos acontecidos en la historia del mundo de Full Metal Alchemist, cada guerra, cada frontera y cada masacre, estaban orquestados por él para dar una forma a ese círculo
círculo, transformando al país entero en un laboratorio alquímico. Al activarse el círculo de transmutación nacional, se produciría un sacrificio masivo y simultáneo de unas 50 millones de almas. Cada una de estas almas servirían como combustible, dando lugar a una piedra filosofal a escala nacional. Pero esto no es todo. En el día prometido tiene lugar un eclipse solar y el círculo en la Tierra entra en resonancia con otro círculo celeste formado por la corona del Sol alrededor de la Luna. De este modo, Padre no solo fuerza la apertura de la puerta de la Tierra, el alma del planeta mismo, sino también la de los cielos a la que él llama Dios. El propósito final de Padre es absorber a ese Dios, es decir, apropiarse de la energía absoluta del cosmos y contenerla en su propio cuerpo, convirtiéndose en un ser omnisciente y omnipotente libre de cualquier limitación humana o material. Sé lo que estáis pensando. Esta explicación, más que aclarar, produce otras dudas que no hemos resuelto todavía, como qué es Dios o la verdad, qué son esas puertas que se abren, o cómo Hohenheim frustra los planes de Padre. Así que, ¿qué os parece si damos respuestas a todas estas preguntas antes de finalizar el vídeo? Dios, o la verdad, no aparece en la obra como una deidad personal semejante al dios de las religiones reveladas. En Fullmetal Alchemist se manifiesta más bien como un principio absoluto de la realidad. Cuando un alquimista cruza la puerta de la verdad, se encuentra con una figura blanca antropomórfica que se autodefine del siguiente modo: yo soy tú y tú eres yo. Soy todo y soy uno. Soy también lo que llamáis Dios, el mundo, el universo, la verdad, el todo, el uno y yo. La verdad se presenta así como el personaje más enigmático de toda la serie, y así debe de ser. Desde un punto de vista filosófico, la verdad nunca se nos da de manera inmediata, sino como un proceso de desvelamiento, aletheia en la tradición griega. Arakawa representa esta verdad como una síntesis simbólica del monismo y el panteísmo que impregna tanto la alquimia histórica como la ficticia de su obra. No es un ser separado, sino el fundamento de todo lo que existe, lo que recuerda al pensamiento de Spinoza cuando formula su célebre Deus sive natura. En el día prometido, Padre no invoca a un dios trascendente, sino que abre la puerta celestial para acceder directamente a ese principio universal que la autora sitúa en el corazón mismo del cosmos. Así pues, las puertas que se abren en el día prometido son las siguientes. En primer lugar, las puertas individuales de los sacrificios, las puertas personales de Edward, Alphonse, Izumi, Mustang y Hohenheim, forzadas a abrirse por la transmutación humana a escala nacional. En segundo lugar, se abre la puerta de la Tierra. El choque de las almas humanas de Amestris provoca la apertura de la puerta del propio planeta. Y en tercer lugar, se abre la puerta celeste. El círculo formado por la corona solar alrededor de la Luna se sincroniza con el círculo trazado en la Tierra, activando lo que Padre denomina la puerta de Dios. El manga en este episodio juega con la idea de que el microcosmos, las almas humanas, el macrocosmos, la Tierra, y lo que podríamos considerar como un cosmos absoluto, que sería el cielo y Dios, pueden conectarse a través de la alquimia. Esta concepción está en plena sintonía con la tradición hermética que hemos explicado durante todo el vídeo. No obstante, ¿cómo logra Hohenheim frustrar los planes de Padre? Hohenheim había previsto el desenlace desde mucho antes y, en secreto, utilizó su propio cuerpo como receptáculo para preparar una contramedida alquímica. Recordemos que, durante la transmutación ocurrida en Xerxes, Padre le otorgó a Hohenheim innumerables almas de los sacrificados. A partir de entonces, el antiguo esclavo número 23 fue dialogando y organizando en su interior a esas almas, convenciéndolas una por una para actuar a través de él llegado el momento oportuno. En el capítulo 105, la contramedida se activa. Las almas de los ciudadanos de Amestris, absorbidas por Padre, son llamadas de nuevo a sus cuerpos legítimos, respetando la unión antropológica entre alma, mente y cuerpo. De manera paralela, Scar invierte el flujo del círculo de transmutación nacional, restableciendo la alquimia maestriana que Padre había bloqueado. Gracias a ello, Edward, Alphonse, Izumi y Mustang recupera su máximo poder para enfrentarse al homúnculo.
En última instancia, el final del Día Prometido nos muestra la imposibilidad de dominar la verdad. Padre, pese a absorber temporalmente el poder de Dios, es finalmente arrastrado de nuevo a la puerta, confrontando su propia ignorancia y reducido a la nada. Los alquimistas, gracias a la acción conjunta de Hohenheim, Scar y los demás, restauran el orden natural, devolviendo cada alma a su cuerpo legítimo. De esta forma, la maestra Arakawa cierra con broche de oro su obra. Fullmetal Alchemist se presenta no solo como uno de los shonen más influyentes en la historia del manga anime, sino también nos ofrece una reinterpretación contemporánea de la alquimia como comprensión de la unidad que subyace en la pluralidad de lo real. Y con esto damos por finalizado el vídeo sobre la metafísica de Fullmetal Alchemist. Ha sido sin duda un auténtico trabajazo, no solo por la edición y la narración, sino también por la investigación acerca de la alquimia y sobre todo del propio manga, que he tenido que leer tomo por tomo para ofreceros un criterio sólido y bien fundamentado. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado tanto como nosotros al prepararlo, y si ha sido así, os pedimos que por favor apoyéis con un like, una suscripción y por supuesto compartiendo el vídeo con aquellos a quienes pueda interesar tanto la filosofía como Fullmetal Alchemist. Ese gesto nos ayudaría enormemente a seguir creciendo y a continuar trabajando en contenidos divulgativos como este. Tenemos muchísimas ideas en mente para el canal, ya hemos roto el enfoque monotemático de Berserk, lo que no significa que vayamos a dejarlo de lado, pero sí marca un punto de inflexión que nos permitirá tratar a otros animes, mangas e incluso películas, tal y como os habíamos planteado desde un inicio en el canal. Y quién sabe, puede que Lauri también nos sorprenda con algo, porque tengo la impresión de que está tramando algo a nuestras espaldas. Dicho esto, solo nos queda agradeceros una vez más a todos los que formáis parte de esta comunidad, el apoyo constante a nuestros vídeos y como siempre, recibid un fuerte abrazo desde la distancia. Os queremos muchísimo.